Ok, tenemos el ejercicio, tenemos los datos. Como ya saben, paso 1, ¿sí? Vamos a inventar una corriente, ¿cierto? En una dirección y a la otra le vamos a dar la dirección contraria. ¿Por qué? Porque en realidad en el fondo no sabemos qué dirección tiene, ¿cierto? Paso 2, ¿qué vamos a hacer? Polaridades, excelente. Entra por más, sale por menos. Entra por más, sale por menos. Esas polaridades siempre son en el sentido que va la corriente. Entra por más, sale por menos. Y acá a la derecha, entra por más, sale por menos. Entra por más, sale por menos. Entra por más y meto cuchillo y saco tripas. Sí, da lo mismo. Pero lo que no da lo mismo es que dependiendo del signo que le llegue al final, o sea, que usted despeje al final, es si el sentido de la corriente es o no es, ¿ya? ¿En qué afecta eso? Por ejemplo, a R1, sí, se cambia el sentido. Por ejemplo, si IA, cuando tú despejaste IA e IB, ojo, las dos, si IA e IB, IA dio negativo, se invierte el sentido, es decir, no va a sentido horario, sino que va en sentido antihorario, se borran las polaridades, se pone la polaridad que corresponde al sentido correcto, ¿ya? ¿Y en dónde afecta? Por ejemplo, ¿eso le afecta a R1? ¿En qué sentido va la corriente? ¿Sí o no? De nuevo, pregunto, cuando hago esa inversión o corrección de sentido al final, ¿le afecta a R1 que en vez de ir en sentido horario vaya hacia el otro lado? No le afecta a R1 porque en R1 solo pasa IA. Le afecta a la rama de en medio, como dice su compañero Benjamín, que parece que estaba estudiando. Muy bien. Ya, le afecta a la rama de en medio porque al invertir una de estas dos corrientes al sentido actual, ojo, al invertirlas versus el sentido actual, quedarían las polaridades invertidas, es decir, más menos por un lado y menos más por el otro, y en el fondo eso está implicando que las corrientes chocan, y si las corrientes chocan, las corrientes se restan. ¿Qué pasa finalmente? Que las resistencias que estén en la rama del medio no solo van a tener la corriente menor porque se van a restar, sino que también va a conservar la polaridad de la corriente mayor. Si IA era más grande, va a conservar la rama del medio la polaridad de IA. Recuerden, BT2 yo nunca le puedo cambiar la polaridad, es una fuente. En cambio, si IB era más grande, va a conservar la polaridad de la corriente IB. Así es sencillo. Ahora, una vez que ya tenemos los datos, el circuito, las corrientes, las polaridades, vamos a proceder a sacar las ecuaciones. Yo me imagino que han estado estudiando y ya saben que lo que tenemos que hacer al aplicar LBK, ley de voltajes de Kirchhoff, en el fondo es que la sumatoria, ahí sí, la sumatoria de los voltajes es igual a 0. Entonces, eso significa sumatoria, eso significa B sub S, los distintos voltajes. Exacto, en un circuito cerrado, eso es importante. Solo que no existe la simbología para un circuito cerrado. Ya es igual a 0. Entonces vamos a partir con la malla IA, y esto es. ¿Quién es la corriente predominante en la malla IA? IA. Como IA es la corriente predominante, siempre la corriente predominante va a ser positiva dentro de su ecuación, es la otra la que podría ser negativa. Y consideramos todas las resistencias que están dentro de la malla. R1 que vale 1 kilo, R2 que vale 2 kilos, ¿cierto? R4 y R5, ¿sí? Ahí tendríamos todas las resistencias consideradas de este circuito cerrado. Ahora, como ustedes saben, si todas están en kilo, no es necesario poner la parte de kilo, ojo, asumiendo que las corrientes van a dar en miliamperes, ¿ya? Entonces, ¿qué resistencias están dentro? 1 más 2 más 4 más 5, ¿sí? Ahora, viene la pregunta, ¿hay algunas resistencias que estén siendo perturbadas o estén siendo tocadas por la corriente de la malla IB? O por la corriente de otra malla, porque si tengo más de una malla puede ser malla IC y etcétera. ¿Cuáles, cómo van en el mismo sentido, más sentido contrario? R2 y R4. Mismo sentido o sentido contrario, porque de eso depende si ahora es más IB o menos IB. Ya, ojo, la corriente en sí no va en el mismo sentido, solo que en la rama de en medio van en el mismo sentido, ¿se entiende? Porque una va en sentido horario y la otra en sentido antihorario. No van en el mismo sentido. En el mismo sentido van en estas resistencias, R2 y R4. ¿Se entiende? Entonces, más IB, factor de R2 que vale 2 y R4 que vale 4. Continuamos. Consideramos la corriente predominante, las corrientes aledañas, por decirlo así. Al responder, eso va a depender, Carreño, de Diego, de la pregunta o cómo te formules la pregunta. Para no extenderme, si te preguntan, ¿va en el mismo sentido en la rama de en medio o en la resistencia R2? Va en el mismo sentido, ¿ya? Porque va hacia abajo, ¿o no?
van entrando hacia R2, ¿sí? O R4. Pero si te preguntan abiertamente, ¿van en el mismo sentido? En realidad no van en el mismo sentido, van en sentido contrario, pero se están integrando en la rama de en medio. Ya, consideramos entonces la corriente predominante. Ojo, en ningún libro también las van a encontrar así. Yo le invento nombre a todo, pero es más fácil aprenderse las cosas a veces. Cuando tienen alguna predominante, ¿cierto? Esa siempre está, porque es la de la malla. Después las corrientes, las corrientes que podríamos llamar corrientes aledañas. ¿Sabes lo que significa aledaño, chicos? ¿No? Lo vamos a buscar al tiro, a ver si no estamos haciendo mal uso de la palabra. Aledaño. Aledaño, que está contiguo o cercano a un lugar. No masculino, terreno alrededor de una población, de un lugar o cualquiera que se considera. Excelente. Que está al lado. Sí. ¿Ya? Aledaño entonces es eso. ¿Por qué? Porque pudiese tener yo una corriente IB acá abajo, o sea, al lado, y si esto fuera de 3 mallas, aquí por ejemplo podría tener perfectamente una corriente IC, ¿ya? Y la corriente IC es aledaña a IA, ¿o no? Obviamente ese sería un círculo de 3 mallas, estamos claros. ¿Ya? Después de, entonces, de la corriente predominante y las corrientes aledañas, ¿qué último factor me toca considerar? Si dentro de este circuito cerrado hay, claro, hay fuentes. Ya, vamos a borrar esto. No, eso no. Dale, otra. Y si hay fuentes de voltaje dentro de mi circuito. Entonces, sí, hay fuentes de voltaje. ¿Quién? BT1 y BT2. ¿Estoy entrando por el más o por el menos de BT2, por ejemplo? Menos BT2. ¿Estoy entrando por el más o por el menos de BT1? Menos BT1. ¿Ya? No nos olvidemos al tiro que esto es 200, mejor dicho menos 200, y esto va a ser menos 100. ¿Por qué lo anoto aquí? Porque yo en el segundo paso ya voy a escribir derechamente la ecuación, perdón, no era con uno. Ya. ¿Cuánto vale IA? Perdón, ¿qué número acompaña a IA? 4 más 5 más 1 es 9, ¿cierto? Más 1 es 10, perdón, más 2, 12. 12 IA, ¿sí? Más IB, 6 IB. ¿Ya? Y todo lo que está en forma de número, es decir, que no está acompañando a las variables, ¿sí? ¿Cuánto da esto? Menos 200 y menos 100, menos 300, ¿cierto? ¿Sí? Pasa al otro lado del igual. ¿Cómo queda? Positivo. Ok, sabiendo esto, mientras yo escribo, ¿por qué los BT están negativos? Porque la corriente, ¿en qué dirección va? Sentido horario, ¿cierto? Siempre entra por más y sale por menos, pero ¿por dónde está entrando en las fuentes? Y cuando da la vuelta, de hecho, ¿por dónde está entrando en las fuentes? Por el menos, por eso es menos. Así de sencillo. Entonces ya, porque todo lo que sea número que no acompaña, es decir, que no está siendo multiplicado por alguna de las variables, tiene que quedar al lado derecho del igual. ¿Ya? Eso es lo que transforma esta ecuación en ecuación en el fondo. Si te fijas, todo lo que está siendo multiplicado por las variables está a la izquierda. Todo lo que es número, o en este caso voltajes solos, quedan a la derecha y se supone que quedan sumados o restados o la cosa que sea. Había quedado menos 300, ¿cierto? Y al otro lado del igual pasa positivo. La ley de las pasas. Yo se las enseñé en algún momento. Si algo está negativo, pasa positivo y viceversa. ¿Sí? ¿Quedan más dudas de eso? Ya. Yo supongo que están haciendo el ejercicio conmigo. Así que les voy a pedir que mientras yo escribo malla y B, ustedes me digan cuánto es. Es decir, cuánto vale la malla y B o cuánto es la ecuación final de la malla y B. Entonces acá tenemos 2 malla y B. A ver, veamos. Yo sé que tengo IA, que tengo que tener IB y que acá tengo que tener igual a algo. ¿Qué resistencias tengo? Tengo la de 2, la de 4 y la de 3. Como están en kilos y valen lo mismo que el número, es decir, 2 kilos, la de 4 vale 4 kilos y no estamos usando la parte de kilo porque vamos a asumir finalmente que la corriente nos da en miliamperes. Entonces serían 2, 4, 6 más 3, 9. 9 IA. ¿Ya? Positivo. Si es positivo, si algo es positivo, no se necesita poner el signo. Si está adelante. Y B, ¿qué resistencias tocan? Perdón, me equivoqué. Eso era IB. Ya decía yo que algo andaba raro. Ya, este es el único detalle que tienen que tener siempre que ustedes lo hagan de forma directa. ¿Ya? Y B, porque es la malla predominante. Y B, no es IA. Recuerden, no se vayan a equivocar, porque si lo hacen directo como yo, les puede pasar. Yo a ustedes les recomiendo siempre al menos hacer un paso, como el de arriba. ¿Ya? IA, que es la malla que está aledaña, vale 6. ¿Es positiva? Sí, porque está en el mismo sentido. ¿Hay alguna fuente de voltaje? Sí, BT3 y BT2, y están dando ambas por negativo, es decir, si acá vale negativo, es decir, menos 200, menos 500, eso da menos 700, ¿cierto? Entonces acá va a quedar como, perdón, 500 no, vale 300, ¿cierto? Sí, 300. De nuevo,
ahí sí. Menos 200 menos 300, esto vale finalmente menos 500. Y al otro lado del igual, ¿cómo queda? Positivo. Vamos a resaltar nuestras ecuaciones. ¿La primera o la segunda? Ya. Primera pregunta, ¿cuál es la corriente predominante dentro de la segunda ecuación? De hecho, es una obviedad lo que te estoy preguntando, pero igual, ¿cuál es la corriente predominante dentro de la segunda ecuación? Sí, Ignacio, estás en lo correcto, pero necesito que Carreño se dé cuenta. ¿Quién es la corriente predominante dentro de la segunda ecuación o dentro de la segunda malla? Ya. Y B, ¿cierto? Y B. Dijimos que siempre los íbamos a ordenar como y A, y B, y C, y dependiendo de cuántas corrientes tuviéramos, ¿cierto? Ya. Dentro de esa malla, resistencias que pertenezcan a la malla y B, ¿cuánto suman? Porque en el fondo aquí tenemos paréntesis, una suma y se está multiplicando el número, ¿cierto? R2 vale 2 kilos, pero la estamos usando sin el kilo, así que vale 2, 4 y 3. ¿Cuánto da eso? 9. Entonces sería 9 y B, ¿sí? ¿Estamos bien ahí? ¿Positivo o negativo? Positivo. La corriente predominante siempre es positiva dentro de su ecuación. ¿Cuál es la corriente aledaña? Y ya, ¿en qué sentido están las resistencias que están en la corriente aledaña? En el mismo sentido dentro de la rama, ¿cierto? Por ende, ¿se suman o se restan? Se suman. Ya, ¿cuánto? Ojo, se suman las corrientes. ¿Cuánto son las resistencias? 2 y 4, 6. Quiere decir que esto es 6, ¿ya? Esos 6 se suman o se restan. Esa es la palabra, se suman. ¿Por qué se suman? Porque van en el mismo sentido las corrientes. No quiere decir que el 2 y el 4 se vayan a sumar o restar entre sí, no se vayan a equivocar con eso. Yo nunca puedo restar una resistencia con otra, eso es imposible. ¿Ya? ¿Y es igual a qué? ¿Y R3? R3 no está siendo perturbado por ambas corrientes, pues, ¿sí? No, entonces no tendría por qué ponerla en la IAP, solamente va en la de IB. 2, 4, 3. Circuito cerrado. Corriente aledaña, 2 y 4. 6. Positivo, sí, misma polaridad. ¿Igual a qué? ¿Está entrando por el negativo o por el positivo de las fuentes? Por el negativo, ¿cierto? ¿Y cuáles fuentes? BT2 y BT3. BT2 vale 200, entonces es menos 200 y BT3 es 300 y estamos entrando por el negativo. Esto da menos 500, ¿o no? Pero como esto tiene que pasar al lado derecho del igual, 500, ¿sí? Y ahí se forma la ecuación en un puro paso. Ahora, si a usted todavía le cuesta, porque obviamente les falta práctica y tienen que hacer ejercicios para eso, partan paso 1, paso 2, paso 1, paso 2. Con 2 pasos ya se están asegurando que escribieron todas las resistencias, que acá consideraron también todas las resistencias y todas las corrientes, que consideraron las fuentes con su polaridad correspondiente, y eso. ¿Ya? ¿Clarito? ¿Todos están claros? Vamos a usar algún método, alguna sugerencia para el sistema de ecuaciones mientras yo escribo las ecuaciones. Díganme ustedes con qué método quieren que lo resolvamos. Gramo o reducción, pónganse de acuerdo. O ambos. Ya. No se van a poder despegar de la pantalla, sí, les digo el tiro. Y ahora ya nos podemos olvidar un ratito de eso. Que ahora tenemos nuestro sistema de ecuaciones. Ya. Entonces le vamos a dar con... Vamos a dividir en 2. Sí, yo creo. En 2, aquí, con la pantalla. Un poquito malo el pulso. Ok, entonces vamos a partir con reducción. Método de reducción, ¿sí? Paso 1. Perdón, antes de definir el paso 1 hay que explicar cuál es la finalidad del método de reducción o qué busca. El método de reducción no busca despejar la variable al tiro, sino que tiene una cosa antes de, que es el funcionamiento. El método de reducción funciona sumando las ecuaciones de forma vertical, ¿ya? Así y así y así. ¿Se entiende? ¿Era menos 300? No, porque pasó positivo al otro lado. No, aquí está. 300 negativo, 300 como positivo al otro lado del igual. ¿Lo vio? ¿Sí? Ya. Método de reducción. ¿Qué busca? Sumar las ecuaciones de forma vertical. ¿Ya? Entonces, reducción busca que a través de la suma de las ecuaciones, ¿se alcanza a leer? Ecuaciones, por si acaso. Pues yo después subo estos videos a veces. Vamos a ver si ustedes ven bien. Entonces, ya. Reducción busca que a través de la suma de las ecuaciones en forma vertical, una de las variables sea eliminada. Me pone mayúsculas automáticamente en las primeras letras. Sea eliminada. Ya, vamos a aumentar un poquito el tamaño. Ahora, ustedes se preguntarán, si yo sumo verticalmente estas cosas, no pasa eso, ¿cierto? ¿Sí? 12 ya más 6 ya, ¿cuánto me da? 18 ya, ¿se está eliminando? No.
6 y b más 9 y b se está eliminando. No, entonces, ¿qué hay que hacer? Obviamente, como las ecuaciones per se, es decir, de forma natural, no están hechas para que se elimine automáticamente una de las dos variables al sumarse, lo que se hace es multiplicar una, es decir, para lograr esto se multiplica una o ambas ecuaciones, ¿sí?, por un número que nos convenga, positivo o negativo, con el fin de que al sumar nuevamente las ecuaciones sea eliminada una variable, ¿ya? Entonces, yo veo que el de arriba dice 12a, el de abajo dice 6a, ¿cierto? ¿Por qué número tendría que multiplicar yo la ecuación completa de abajo? Obvio, tengo que amplificarla completa, porque no puedo solamente amplificar una cosa, tengo que amplificar toda la ecuación, ¿sí?, para que se mantenga la igualdad. Ya, pero ¿por qué número? Para que al sumarlos, por ejemplo, acá con este, no, 6 por 3 da 18, por 2, pero por 2 positivo o por 2 negativo. Porque si yo digo 6 por 2 me da 12, y si sumo después 12 con 12 me da 24. Entonces yo tomo aquí la ecuación, y voy a hacer un slash, ojo, no es una división, por menos 2. Es para indicar que vamos a multiplicar la ecuación completa por menos 2. ¿Sí? ¿Cómo quedaría? Primero vamos a reescribir, obviamente, la de arriba, 1, ¿sí?, 12a más 6b igual a 300, ¿ok? Y ahora escribimos la ecuación 2. Le voy a poner ecuación 2', ¿ok? ¿Por qué primo? Porque no es la 2 original, sino que es la 2 amplificada, ¿se entiende? Modificada. Le hicimos algo, ¿me entienden o no? Ya, entonces 6 por menos 2, 6 por menos 2 me da menos, si es que estoy buscando el puntero, menos 12, ya. 9 por menos 2, menos 18, y b, y 500 por menos 2, menos 1000. Una vez que ya tenemos esto, podemos proceder a sumar nuestras ecuaciones. Y esto nos queda 12 con menos 12 ya se van, ¿cierto? Queda 0, ¿sí? ¿Cuánto nos da finalmente acá? Menos 12. ¿Cuánto es menos 18 menos 6? O sea, más 6, menos 12. Y b, ¿igual a qué? A 300 menos 1000 serían menos 700, ¿verdad? ¿Sí? Y procedemos a despejar la y b. Ahí tenemos una ecuación con una variable, podemos despejar perfectamente. Vamos a tener que y b es igual a que el menos 12 está multiplicando y b pasa dividiendo. Menos 700 dividido en menos 12, y nos queda que menos por menos da más, ¿cierto? Y 58 con dos decimales, Gabriel, distinto de 0. Me vas a obligar a hacerlo yo. Ya. Ojo, chicos, yo no siempre voy a estar con la calculadora haciendo todos los cálculos. Ustedes deben estar también haciendo sus cálculos. 700 dividido en 12 SD 58,33. Por el momento no le vamos a dar la designación de ampere, miliampere, no todavía, porque no hemos calculado la segunda corriente, ¿se entiende? Una vez que hagamos eso, les vamos a dar unidad de medida y potencia a nuestras corrientes. No pasaron positivos, era menos 700 dividido en menos 12 y menos dividido en menos es más. Nos aplica la misma regla del menos por menos más. Menos dividido en menos también es más. ¿Ya? Entonces, como le dije, no le vamos a dar la designación de ampere, ni miliampere, ni nada todavía, porque tenemos que terminar nuestro despeje. ¿Qué hacemos ahora? Despejamos y ve, ¿cierto? Lo siguiente es, una vez despejada una de las dos variables, se procede a reemplazar este valor en una de las dos o tres ecuaciones originales para despejar la otra. Entonces vamos a tomar el IB 58,33. De hecho lo podemos escribir en fracción también para que no perdamos tantos decimales al momento de hacer el reemplazo. ¿Cuánto era la fracción? 175 dividido en 3. Pueden usar ese número o pueden usar ese número, ¿ok? Yo voy a ocupar la fracción para no perder tantos decimales. Entonces, ¿qué dice ahí? Una vez despejadas las dos variables, una de las dos variables, se procede a reemplazar este valor en una de las dos ecuaciones originales para despejar la otra. O sea, vamos a tomar IB y lo vamos a reemplazar en una de estas dos ecuaciones, en esta o en esta, ¿ya? No estas, ¿ok? Y yo la voy a reemplazar en la primera, por ejemplo. Entonces, me voy a poner acá con rojo, reemplazaré IB, el valor de IB obviamente, en ecuación 1. Entonces voy a copiar la ecuación 1. ¿Cuánto vale la ecuación 1? Tenemos 12a más 6b igual 300. 12a más 6b igual 300. ¿Sí? Y ahora hacemos el reemplazo. 12a más 6 por, ¿cuánto vale ib? 175, ¿cierto? Dividido en 3 igual 300.
En caso de hacer que alguien se vaya a perder, ambos valores son iguales, solo que uno está en fracción. Ya, y vamos a despejar todo. Vamos a apurar un poquito la máquina y vamos a decir 300, ya, menos 6 por 175 dividido en 3, todo esto dividido en ¿cuánto vale 12? Entonces ya nos dio entonces, ahí es cosa de no perderse con los signos y saberse la ley de las pasas. 300, ¿sí? Menos, vamos a poner paréntesis por si acaso, menos 6 por 175 dividido en 3, ¿o no? Y abajo dividido en 12. Menos 25, 6. Menos 4,16. Entonces acá tenemos IB, ¿cierto? Y acá, ahí me falta un número, el 6. Ya. ¿Qué pasó? Nos quedó la segunda. ¿Cuál parte medio enredada? ¿Acá? ¿O acá? ¿Acá? ¿Esta o esta? Acá. ¿Entendió que al momento de hacer la suma quedó solo eso de la suma? ¿Sí o no? Ya. El menos 12 pasa dividiendo al menos 700. Tienen que entender que no es que IB valga 12, IB está multiplicándose por 12. Hay una multiplicación ahí que no se escribe. Lo mismo acá abajo. ¿Por qué todo quedó dividido en 12? Porque 12 está multiplicando ella. Entonces todo lo que yo pase a la derecha va a quedar dividido por 12. En este caso una coincidencia con que ambos fueran 12, pero ustedes me entienden. Profe, 12 por IA, sí. No se olviden que siempre que tenemos, no sé, 45 IB, eso nos está diciendo 45 por IB. Es lo mismo que 2x. Eso es 2 por x, ¿cierto, chicos? Sí, es lo mismo. Ahora lo asimilaron un poco más. Si lo hago, los demás cálculos con 4 varían mucho los resultados con 4,15. ¿Por qué 4,15? Ah, porque usaste el otro número. No varía mucho, Vera, tranquilo. Yo soy medio maniático nomás con los números. Ahora lo asimilaron un poco más, ya entonces les quedó claro. Bacán. No sé si se dieron cuenta que mientras voy a borrar estos datos que escribí acá, que ya nos quedó negativo. Espérate, ¿qué cosa? Ya, mientras su compañero copia la parte del primer texto, ahora vamos a hacer método de Kramer. Ya, ojo, se tiene que cambiar de dirección. Sí, se tiene que cambiar de dirección, pero Benjamín, ¿no dijimos que íbamos a hacerlo por reducción y también por Kramer? Tranquilo, si ya va a tener las notas. ¿Por qué se desespera? ¿Qué? No se preocupe. Si sigue así, vamos a cambiar de administrador, parece, de la sección 8. Este tiene que ser el ejemplo. Exacto. ¿Ahí o ahí? ¿Ya? Ahora vamos a usar método de Kramer. ¿Por qué no no voy a cambiar al tiro la dirección mientras los chicos que están copiando, si es que vieron la clase que subí del día miércoles, no la de ayer, la del miércoles, yo se las mandé de hecho a los grupos, también la subí a YouTube, no duraba mucho, sí, se supone que queda 1000 amperes porque está en K, pero todavía no vamos a aplicar esa parte. Se supone que tenemos 3 aspectos grandes, todos esos pasos que nosotros dividimos, los dividimos en 3 aspectos grandes, ¿ya? Uno es, ¿cuáles son? Mientras los chicos copian. Uno es determinar las ecuaciones, porque multiplicamos toda la ecuación por menos 2. Christopher, no sé quién es el apellido, no se alcanza a ver. No, esto es para todo. Esto aplica, ojo, esto que le estoy diciendo es a grandes rasgos, aplica para todo. Ya esto aplica con LBK y LSK. Primero, son 3 pasos. Primero, determinar las ecuaciones. Segundo, aplicar alguna matemática de sistema de ecuaciones y despejar variables. O sea, la matemática se aplica en sistema de ecuaciones con el fin de despejar las variables, eso es lo que quiero decir. Y esto, reducción, Kramer, y hay otros que se llaman igualación y sustitución, ya, pero con estos para mí están bien. Ojo, esto aplica, insisto, LBK o LSK, ecuaciones de 2×2 o 3×3, ¿sí? Primero siempre, determinar las ecuaciones. Segundo, aplicar una matemática que me permita
determinar a través de un sistema de ecuaciones, despejar las variables que estoy tratando de calcular. Y tercero, volver ya a tomar las variables y asignar valores. Asignar valores a corrientes o voltajes, dependiendo del caso. Si asignamos corrientes, calculamos voltajes. Si asignamos voltajes, calculamos corrientes. Ustedes saben cómo funciona la ley de Ohm. ¿Ok? De estos tres grandes pasos, este es el primero, aquí, ¿o no? ¿Sí? ¿Están viendo? Me imagino que ya copiaron. Chicos, de los tres grandes pasos, este es el primero. Da lo mismo si estamos hablando de una malla, dos mallas o tres mallas. El segundo paso es esto, todo eso, que en este caso usamos método de reducción. Y el tercer paso todavía no lo hacemos porque vamos a utilizar también otro método de sistema o de reducción de, mejor dicho, de despeje variable. ¿Ok? ¿Por qué quiero que tengan claros estos tres pasos? Yo ya subí esto, pero estoy haciendo un refuerzo con respecto a esto, porque piensan o suelen pensar que esto es Kirchhoff y esto no es Kirchhoff, ¿ok? Kirchhoff. O esto es Kirchhoff. Esta parte, es decir, la parte 1 y la parte 3 son eléctricas, son análisis eléctrico del circuito, ¿se entiende? La parte 2 es solo saber ocupar o utilizar un método de despeje de variables matemático. Me explico, yo puedo tener ecuaciones que digan IA, ecuaciones que digan cualquier otra cosa y puedo aplicar eso. Si yo tengo 2x más, no sé, 19y igual 50, si tengo menos 5x menos, no, más, no sé, 35y igual 10. Yo puedo despejar esas variables aplicando cualquier método de ecuaciones que me permita despejar dos variables. Como tengo dos variables, tengo dos ecuaciones, puedo usar un sistema de método de ecuaciones de reducción, sustitución, igualación, Cramer, ¿ya? Esta parte, cuando yo obtengo x y obtengo y, es mate, es pura mate. Esto no es eléctrico, ¿me entienden? Eso es algo que incluso pueden practicar sin saber eso ni eso. Lo que pasa es que hacemos uso de una herramienta, en este caso una herramienta matemática, para despejar las corrientes que nosotros estamos buscando, pero no es parte de Kirchhoff ni el circuito en sí. Es solo un método matemático, ya que en una de esas, o probablemente ustedes puede que estén viendo en herramientas para las matemáticas o algo así. No estoy claro en qué momento lo ven de eso, pero deberían estarlo viendo o en algún momento verlo, ¿sí? ¿Quedó claro eso? Para borrarlo. Ahora vamos con Cramer para que alcancemos a terminar el ejercicio. Parece que los perdí. Sí, de que los perdí o sí de que... no sé, ya. Entonces, no es que recalco porque hasta el último piensan que eso es Kirchhoff y no es Kirchhoff, eso es mate. Y eso se practica, incluso se puede practicar aparte. Tanto sé que hay profes que no enseñan los métodos de reducción ni sustitución ni nada, simplemente llegan hasta las ecuaciones y les dicen por método de reducción y les dan los valores. Y ustedes no saben cómo llegaron de ahí a acá. Entonces ahora vamos a usar Cramer, este es un Cramer de método de Cramer. ¿De cuánto es mi Cramer? De 2 por 2, ¿cierto? Ok. Transformamos nuestro sistema de ecuaciones. Tengo dos ecuaciones. Ah, fue una pregunta. ¿Se refiere a que hay dos ecuaciones? Sí, hay dos ecuaciones. Dos ecuaciones, dos variables, ¿ya? Entonces el primer paso, dígame, Benjamín. Sí, pues, debería dar lo mismo. Si lo hacemos bien, debería dar lo mismo. ¿Te da miedo? Entonces, el primer paso va a ser transformar el sistema de ecuaciones en matrices. Transformar o transcribir, así como transformación no es. Es una transcripción más que nada. ¿Ya? ¿Y cómo vamos a transcribir esto en un sistema, como una matriz? Así. Voy a usar aquí. No, demasiado grande para... Ya, acá voy a tener la columna de IA, la columna de IB y la columna de podríamos ponerle B de voltaje o podríamos ponerle N. En realidad da un poco lo mismo, mientras se diferencia. A mí me gusta ponerle N. Algunos le ponen U, otros le ponen resultado. Ya. Y lo escribimos en forma de matriz. Tienen que incorporar los signos que tengan acompañados. 12 vale IA, ¿cierto? Acá vale 6, o el número que lo acompaña, mejor dicho, no es que valga. Y el número acá es 300. Acá es 6, acá es 9 y acá es 500. ¿Ok? Acabo de transformar o transcribir mi sistema de ecuaciones en matrices. Sí, o sea, la próxima semana quiero ver un repaso de mixtos,
un repaso de mallas de 2x2 con LVK y mallas de 3x3. Que eso es lo que hemos visto hasta ahora. Ya, ahora no creo que puedan o podamos hacerlo todo en una clase. Ya sí que es probable y necesario, sobre todo para el señor Carreño que me dijo que tenía el celular malo, que se meta en los grupos o tenga el número a mano de alguno de sus compañeros para que esté al tanto de eso. Igual voy a avisar por correo, a ver si alguien me acuerda. Por si es que nos conectamos por decir, se supone que tenemos 2 clases en la semana en la sección como tal. Entonces podríamos en 2 días hacer un repaso de mixtos. Entonces usted se podría conectar en cualquiera de los 2 días según su disponibilidad. Yo les voy a mandar mi horario, ¿ya? Repaso de mixtos, vamos a elegir 2 horarios, un repaso de mallas LVK 2x2 y después repaso de mallas LVK 3x3, ¿sí? Y obviamente voy a hacer 2 ejercicios distintos. Ya. ¿Entendieron cómo transformé o transcribí el sistema de ecuaciones matrices? Aloha, aló. Ya, Jeremy. Trata de ver, acá está el sistema de ecuaciones, ¿cierto? Trata de verlo como columnas, de forma vertical. Igual como cuando hicimos la suma, ¿cierto? Y aquí no la estamos sumando. La primera columna va a ser todo lo que acompaña a IA. Fila, columnas, ¿sí? Columna IA. En la fila de acá tiene un 12 y en la fila de abajo tiene un 6. ¿Vamos? Columna ID. En la fila de acá tiene un más 6, ¿cierto? El signo importa. Si tuviera un menos 6 tendría que yo traspasar el menos 6. Y abajo tiene un más 9, más 9. Y lo que está al lado del igual, en una columna aparte, llamada N, se puede llamar B, como tú quieras. ¿Entendiste ahora la transcripción? Ya, una vez que tenemos hecha la transcripción, ya no necesitamos más datos, sino que ahora lo que necesitamos es conocer. Tenemos algo llamado... Sí. Tenemos algo llamado... estoy tratando de encontrar el mouse. Ahí está, el puntero. Tenemos aquí. Esto va a ser como la matriz principal, ¿ok? No se llama así, tiene varios nombres, pero es lo que importa. Es la matriz principal. Y con ella yo calculo algo llamado determinante o delta primo, ¿ya? ¿Sí? Luego tengo que calcular delta y A y luego tengo que calcular delta y B, ¿sí? Para despejar finalmente y A lo que hago es decir lo que yo calcule como delta y A dividido en delta primo. Y para despejar y B lo que yo calcule como delta y B dividido en delta primo. Y para eso necesitamos calcular el delta primo. ¿Cómo calculamos el delta primo? El delta primo usa la matriz principal, es decir, 12, 6, 6 y 9. Igual S por S menos S por S. Entonces, 12 por 9 menos 6 por 6. Igual 12, por 9 menos 6 por 6. 72. Menos por qué, profe, porque es así. Sí, lo que dijo Novoa. Y en el fondo, porque es así. Es la multiplicación de el de arriba con el de abajo, es decir, una flecha en diagonal. Es una multiplicación restada con la multiplicación de la otra diagonal que va en el otro sentido. Se restan siempre, ahora depende, ojo, puede ser que uno de los valores sea per se negativo. En este caso todos son positivos, pero... Por ejemplo, si el 6 hubiese sido negativo, uno de ellos, ¿cómo hubiese quedado? 6 por menos 6, por ejemplo, ¿cierto? Y ese menos delante de esta multiplicación, ¿qué hace? Hubiera transformado eso a positivo y hubiese sido una suma en vez de una resta. Pero obviamente ese menos ahí siempre está, que por cosa de signos después se puede transformar en positivo o otra cosa, pero siempre está. Calculamos el delta primo, ahora calculamos el delta y A. No se conserva, simplemente depende de cómo funcionen los cálculos. Siempre va a ser... Mira, para que no se confundan, le van a poner paréntesis siempre, y así van a saber ya siempre lo rojo menos lo azul. Ahora hay que respetar que ese menos, si adentro tengo un menos, puede hacer que esto menos por menos se transforme en un más. Eso es lo que quiero decir. Pero eso en un caso eventual donde eso puede pasar, ¿ya? Pero la regla es así. Ya, delta y A. ¿Cómo se hace? Es sencillo. ¿A quién teníamos acá? En forma de columna, a A y B, ¿cierto? Hacia abajo. ¿Están claros con eso? Ya, porque si no se van a perder. Voy a tratar de correr esto un poquito. ¿Ya? Entonces, cuando yo quiero despejar una variable, o calcular su delta, mejor dicho, delta y A, hago lo siguiente. Uso la matriz principal, pero en la columna donde debería ir A, pongo N. Y adivinen,
delta y b, lo mismo, pero al revés. ¿Quién quiero despejar cuando calculo delta y b? Y b. Entonces, acá va ya, y acá reemplazo la columna y b. Aquí, lo que debería ir y b lo reemplazo con n. Sí. N o v o lo que le hayan puesto al lado del igual. Entonces, acá es 300, 500, 6, 9, 12, 6, 300, 500. Adivinen cómo continúa. No, primero tengo que calcularla. Después se divide. Mismo cálculo, dijo su compañero. Aquí. Ya. No lo voy a poner con rojo esto sí porque me da lata estar cambiando el lápiz todo el rato. Entonces, 300 por 9, hay 300 por 9, menos 500 por 6. Y acá 12 por 500 y 6 por 300. ¿Cuál da menos 300? A ver, 300 por 9 menos 500 por 6. No IA, pues delta IA. Sí, que si no podríamos pensar que esto es IA y esto no es IA. De partida sería muy grande. Ya, y acá, ¿cuánto da? 12 por 500 menos 6 por 300. 4200. Entonces ahora, aplicando esto, delta IA dividido en delta primo, calculamos IA, delta IB dividido en delta primo, calculamos IB. Entonces tenemos que IA menos 300 dividido en 72. Y ustedes me van a ver el resultado. IB, no, pues no es delta. IA 4,6, perdón, 4,16. IB 88,3, 33. Y ahí hay un problema. Ahí me dijeron 4,16, pero es menos 4,16. No hice el cálculo, pero sencillo. Si divido un número negativo en uno positivo, es decir, menos por más es menos. ¿Ya? Y ahí estamos con el paso 2 a través de 88 o 58. 58. Dios mío. Ya. 58,33. Dio lo mismo, ¿no? Ya. Entonces, aplicamos métodos matemáticos para obtener IA e IB y nos dio... probablemente porque es más gráfico, pero cuando tiene una matriz de 3×3, pues tenéis que usar Kramer, así que... a mí me gusta más esta, pero eso va a depender de qué. Va a depender de la forma... De la forma en que esté... sí, un momento. Va a depender de la forma en que esté dada el sistema de ecuaciones. Si son números enteros, el método de reducción a mí siempre me resulta más sencillo. Pero si no tengo números enteros, es decir, si es 12,5, 6, y algo, obviamente es muy difícil encontrar un factor multiplicativo. No es tanto más fácil. Créeme que con tres matrices, perdón, con matrices de 3×3 es un jaleo más o menos. Ya, y ojo, esto es para algunos modelos de calculadora, no es para todos. Modo, ahí donde dice ecuación 5, ¿cuántas variables tenemos? X, Y o X, Y y Z. La 1, no es la 3, porque la primera no está al cuadrado, es una variable de primer orden, ya. 1, A, B, C, y esto lo rellenamos igual, así, o lo mismo que esto, ya. Meto el 12, igual, y ahí me selecciona, entonces tengo que meter 6, igual, y C es lo que está obviamente después de lo igual, 300, igual, 6, igual, 9, positivo, igual, 500, igual. Le doy igual y la primera variable es IA, obviamente, menos 25,6. Si me lo da en fracción para decimal, SD, menos 14,16. ¿Está correcto? Sí. Y aprieto nuevamente igual y me da la otra variable, SD, 58,33. Y están correctos nuestros cálculos. ¿A dónde van? Si no he terminado el ejercicio. ¿O terminó el ejercicio? Ya. Este era el paso 2, ¿cierto? Ahora estamos en el paso 3. ¿Sí? Sí, es el life hack para saber si está correcto. Lo otro es reemplazar estos valores. Si yo meto, ojo, si yo tomo
IA que vale menos 14,16 e IB que vale 58,33 adentro de cualquiera de las dos ecuaciones se deben cumplir. 12 IA, es decir, 12 por, ¿cuánto vale? Menos 4,16 más 6 por 58,33 debe dar 300 o algo cercano a 300. 12 por, ¿cuánto vale IA? Menos 4,16 más 6 por IB. 6 por IB que vale 58,33. La ecuación dice que vale 300, ¿cierto? SD 300,06. No erramos tanto. Son decimales, ¿ya? Pues no siempre van a tener a mano la otra cosa y además que a veces se les pide usar el método matemático dentro de la obtención de las variables. Y el paso 3 entonces es asignar o asumir o designar. Y el paso 3, tomar lo que ya despejamos, IA e IB, y primero corregir sentido si es que hay que hacerlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Va a escribir mejor. Como IA y A dio un valor negativo, invertimos el sentido de la corriente, ¿sí? Y las polaridades de la malla. Entonces, tomamos esto, vamos a borrar esto, ya, quedó limpiecita, y ahora vamos a dibujarle el sentido que corresponde. Más menos, más menos, más menos, más menos. ¿Sí? Luego de eso podemos considerar ya de forma positiva. No olvidar que para este caso las corrientes están en miliamperes. ¿Por qué están en miliamperes, chicos? ¿Se acuerdan? Porque, claro, las resistencias estaban en kilos y no usamos los kilos. Entonces, lo primero es, IA vale entonces 4,16 miliamperes e IB vale 58,33 miliamperes. Ya, y una vez que tenemos esto, procedemos a designar, ya, calcular o designar corrientes y voltajes en cada resistencia o cada elemento. La corriente de I1 o IR1 es IA, ¿cierto? Por ende, ¿qué corriente tiene R1? La corriente 1 o IR1 es IA. La corriente 2, corriente 3, corriente 4, corriente 5. Son 5 resistencias, ¿cierto? Sí, son 5. ¿Y a quién? ¿Por dónde pasa solamente IA? Por la 1 y por la 5, ¿cierto? ¿Y por dónde solamente pasa IB? Por la 3. Entonces, por la 1 y la 5, IA, y por la 3 pasa solamente IB. Entonces 4,16 miliamperes y acá pasan 58,33 miliamperes. Y 2 y 4, ¿qué pasa con ellas? Tuvimos que hacer una corrección de dirección, ¿cierto? Y antes se sumaban las corrientes, pero ahora no se suman, porque está entrando por acá y esta está entrando por arriba, por ende están invertidas las polaridades, por ende las corrientes se están chocando, en realidad se están contraponiendo, eso es lo que quería decir, y va a ser una resta en el fondo. Entonces IR2 e IR4 va a ser una resta de la corriente IA con la corriente IB. Siempre vamos a hacer la resta de el mayor menos el menor. ¿Cuál es el más grande? IB. Entonces IR2 IB menos IA. Y obviamente conserva la polaridad del mayor. Entonces 58,33 menos 4,16. Vamos a poner igual los palitos de valor absoluto por si a alguien se le ocurre hacer la resta al revés. Va a decir, profe, me dio negativo. Y es porque no nos importa si es IA menos IB o IB menos IA. Nos importa el valor intrínseco, el absoluto, el interno. ¿Ya? 58 menos, o sea, 33 menos 4,16. 54,17. ¿Ok? Y como ya tenemos las corrientes, calculamos los voltajes. Y 1 por R1, D2 y 2 por R2. Y así, esto ya es la idea. Ya acá tengo 4,16 miliamperes, 54,17 miliamperes, 58,33 miliamperes, 54,17 miliamperes, 4,16 miliamperes. Ya sabemos que R1 vale 1 kilo ohm, 2 kilo ohm, 3 kilo ohm, 4 kilo ohm y 5 kilo ohm. Yo voy a calcular
solo el primero, para que pongamos presente a los que llegaron tarde. Entonces el voltaje 1 me da 4,16 miliamperes, ¿cierto? 10 a la menos 3 por 1 kilo por 1 exponente 3 igual SD 4,16 volt y así sucesivamente.